tu presencia. Quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor, escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda... Vamos, hermanos, a estar hablando sobre lo que es la obediencia de una manera personal. El hablar de la obediencia, hermanos, ya cada uno, hermanos, en particular, cómo tenemos que responder a Dios en cuanto al llamado que Él nos hace. Con este estudio, hermanos, estaremos concluyendo ya la serie de enseñanzas que hemos estado llevando sobre lo que es la obediencia. Romanos capítulo 14, verso 12. ¿Estamos? Amén. Dice de la siguiente manera, verso 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un versículo muy breve. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios está demandando, hermanos, una obediencia total en nuestras vidas para con Él. Dios, hermanos, quiere que nos sometamos en una relación personal. Ahora, hermanos, muchos a veces nos justificamos de que no podemos obedecer a Dios porque es demasiado difícil, porque hay veces que son cosas que Dios nos demanda o que Dios nos pide que a veces se nos pareciera ser imposible. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿Dios nos demanda algo que es imposible que lo podamos hacer? Vamos a contestar entonces, hermanos, a esto, ¿verdad? Y de cierta manera ir quitando, hermanos, ciertas justificaciones de las cuales nosotros, hermanos, como iglesia, no hemos aprendido a obedecer a Dios. A veces queremos quedar bien o aparentar, es lo que vamos a ver ahorita, aparentar, hermanos, un cristianismo delante de la congregación. Pero el cristiano no se es, hermano, en sí cristiano el domingo en el servicio. Cualquiera es cristiano, cualquiera es cristiano. El verdadero cristiano se demuestra con hechos, con obediencia, con sometimiento. Porque cristianos de nombre podemos saber cantidades, pero el verdadero cristiano fiel que le sirve a Dios se va a demostrar, hermano, en sus hechos, en la obediencia que le tenga a la palabra de Dios. Y hay veces que nos justificamos diciendo, no, es que como aquel no lo hace, yo no lo voy a hacer. Es que nos convocaron a todos, nos hablaron a todos, y solamente venimos uno o dos. Pues yo no lo voy a hacer al fin, los demás no lo hacen. No lo hacen, quizá, hermanos, sí, no lo hacen, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Será que son verdaderos cristianos? Ese es el punto. Ahí es donde ya me quedo yo pensando. ¿Será que somos verdaderos cristianos? ¿Se imaginan, hermanos, un ejemplo? ¿Se imaginan que se esté incendiando una casa y yo le hablo a los bomberos? Le llamo a los bomberos y me dicen, los bomberos cuando le llamo por teléfono, oiga, es que es muy temprano, son las 4 de la mañana, ¿no se le hace que no son horas como para que se esté quemando su casa? Aparte, deje usted, el frío que está haciendo afuera. No, discúlpenos. En otra ocasión iríamos cuando no esté la temperatura tan baja y que sea de día. Pero ahorita no son horas como para andar en la calle. ¿Usted cree que sería un bombero verdaderamente bombero si me contestara así? ¿Y cuántos cristianos sabemos así? 5. Muchos. No, yo pensé que 5. Muchos cristianos de nombre. ¿Sabe, hermano, que cuando hablando ahorita de los bomberos,
me recordaba que ya a principios de 1900, cuando en Estados Unidos, hermano, se daban los incendios y no había la manera de cómo apagarlos, cómo sofocarlos. En Estados Unidos, hermano, se juntó un grupo de hombres con el pensamiento, la mentalidad de precisamente combatir los incendios que se daban en los poblados en aquel entonces. Hermano, y la manera que lo hacían era poniendo una campana al momento de que llegaba el aviso de que se estaba incendiando algún granero, alguna granja, alguna casa, no sé, se estaba incendiando. Ellos sonaban la campana rápido y se hacía ruido y salían todos los que eran parte del grupo de bomberos, salían enseguida, hermano, en las carretas que se usaban en aquel entonces para llegar a sofocar el incendio. ¿Sabe, hermano, que en ese tiempo se levantó otro grupo de hombres que también quisieron hacer lo mismo? Ya eran dos, vamos a decir, ya eran dos cuerpos de bomberos en ese poblado. Pero cuando se sonaba la campana de que había un incendio, mire, se levantaba un grupo de bomberos y se levantaba enseguida al otro. ¿Sabe de qué manera? Para ver quién llegaba primero. Para llegar y apagar y sofocar el incendio y después decir, nosotros ganamos, nosotros somos más rápidos que ustedes, nosotros tenemos mejores carretas que ustedes, nosotros somos mejores apagando el incendio que ustedes. Y se empezó a dar, hermanos, este tipo de rivalidad, de competencia entre ellos dos, que cuando sonaba la campana decían, ¿y para qué me levanto? Que vayan los otros, al fin dicen que son mejores. Y volvió a sonar la campana y los otros decían, no, si la vez pasada nos ganaron aquellos, pues que ellos vayan a pagarla. Y ahí está que después ninguno de los dos la pagaba. Y empezó, hermanos, a entrar un espíritu de rivalidad. Se olvidaron de la visión, hermano, con la cual se reunió ese grupo de hombres para combatir el fuego. Hoy día, hermanos, la iglesia se ha olvidado del propósito que Dios tiene para su vida. Y hoy dicen, hermano, nos justificamos diciendo, vaya, pues al fin, va a haber día de servicio, que vaya la otra familia, que vayan los otros hermanos. Al cabo los otros hermanos llegan más temprano. Al cabo a los otros les gusta cantar. Al cabo a los otros les gusta danzar. Que vayan ellos. Decía ahorita el hermano, ¿verdad? Vamos al hospital. ¿Quién quiere ir al hospital? No, pues nosotros, como que yo no siento ese llamado. Mejor que vayan aquellos hermanos, aquellos sí les gusta ir. No, hermano. No es de que nos guste o no nos guste. Y ahorita quiero hablar de esto. Porque hay cosas que hacemos que no nos gustan. Y las tenemos que hacer bajo presión. Pero cuando verdaderamente queremos obedecer a Dios, aunque no nos gusten, las hacemos. Aquí no es por gusto. Aquí es por sometimiento y obediencia a Dios. Y dice en el versículo, dice, de manera que cada uno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que está hablando de una manera singular. Está hablando, hermanos, de una forma personal, no en grupo, no en la iglesia, sino cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Hoy día, hermanos, nos tenemos o podemos justificarnos de muchas maneras, pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? ¿Qué va a suceder cuando lleguemos al cielo? Hoy día nos la pasamos justificándonos, hermano, maquillando nuestra desobediencia hacia Dios. Hermano, ¿por qué no vino? Es que estaba haciendo mucho frío. Hermano, ¿por qué no vino? Es que estaba haciendo mucho polvo. Es que estaba haciendo mucho calor. Es que estaba lloviendo. Hermano, es que está muy lejos. Es que no pasó el camión. Es que me tuve que quedar a trabajar. Es que en fin, tantas justificaciones. Y aún nosotros, hermano, nosotros nos la pasamos justificando a la iglesia. Llega un invitado
Llega un invitado y dice, hermano, ¿a poco son todos los que se congregan? No, no, hermano, no son muchos, pero sabe de que, mire, el hermano tal tiene que hacer esto, la hermana acá, el hermano allá, el hermano tal, así. A todos los justifico. Y quedan libres de culpa, a todos. Y el hermano que vino de visita dice, pues sí, el hermano tiene una congregación muy ocupada. Bien, ya Dios un día le va a mandar hermanos o congregación que no están ocupados. Por mientras con 3 vamos a hacer el servicio. Y nos seguimos justificando. Al fin la palabra de Dios dice que donde estén 2 o estén 3, ahí está el Señor. Hermano, el contexto no nos habla de esto. Pero nosotros tomamos ese versículo para justificar nuestra desobediencia a Dios. Hermano, vamos a ir a predicar a la cárcel. Invito a toda la iglesia. ¿Quiénes quieren ir? 1 y 2 levantan la mano. Bien bíblicos. Bien. Al cabo la Biblia dice que donde estén 2, estén 3, ahí está el Señor. Vámonos con los 2 y 3. No, hermano, el contexto no nos habla de esto. Ese versículo está tratando otro tema totalmente distinto. Pero así nos hemos justificado. Así hemos maquillado la desobediencia que le tenemos a Dios. Si nosotros viéramos ese versículo verdaderamente en su contexto, créame, hermano, que no tiene nada que ver con la desobediencia que le tenemos a Dios. Pero, bien, necesitamos en sí tener hombres esforzados que verdaderamente quieran obedecer a Dios. Y cuando digo hombre, hablo en general, hombre y mujer. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo de cómo Dios, hermano, trata con los que son llamados. Y miren, hermanos, como padres tenemos una responsabilidad fuerte, hermanos. Vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2, primer libro de Reyes. Vamos, hermanos, a ver, hermanos, un pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Dice de la siguiente manera: llegaron los días en que David había de morir, ya era demasiado anciano, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, miren, hermanos, la orden que se le da de este padre que se preocupaba por el crecimiento de su hijo. Verso 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿A dónde vamos todos? A morir. Pero pareciera ser, hermano, que hay unos que nunca van a morir y que viven la vida y que la disfrutan y que la gozan sin pensar, hermanos, que el día de mañana nadie la tenemos segura. Pero David, hermanos, al menos sí estaba consciente de que sus días se estaban acabando y el día de mañana tal vez no lo iba a tener. Por eso dice él, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, va a morir. Y mientras llega ese día, él quiere hacer la voluntad del Padre, de Dios. Dice, esfuérzate. Mire cómo le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Vaya, hermanos. Verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Aún, hermano, delante de Dios y diciéndonos ser cristianos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Ahora, ¿qué es esforzarse? Qué bueno que me lo preguntan. La palabra esfuérzate en el hebreo, hazak, su raíz primaria, hermanos, es fijar.
ser fuerte. De una manera, hermanos, en un sentido figurativo, es ser un hombre valiente. Es arrebatar, es ceñir, prevalecer o guiar. Pero ¿cómo puede ser un hombre, hermanos, guía o ser valiente? Alguien que arrebata, hermano, cuando es débil. Esfuérzate, esfuérzate. Le está encomendando, hermano, a su hijo que a pesar de todo lo que viniera a su vida, de toda la adversidad que viniera a su vida, tenía que esforzarse, que fuera valiente, que hiciera más allá de lo que su capacidad física o humana puede resistir. Hablar de esforzarse, hermanos, es hablar de hacer algo más allá de lo que está a nuestra capacidad o posibilidad. Mire, escuchaba, hermanos, en la madrugada, escuchaba cómo decían los del Teletón: vamos a reunir 240 millones, algo así, 240 millones y tantos, más un peso. No es llegar a la meta, no, decían ellos, es sobrepasar la meta. ¿A qué venimos a la iglesia? Yo vengo a la iglesia, canto, glorifico a Dios, leo la Biblia, me pongo a orar un ratito, escucho la palabra, ya me voy a la casa, yo ya cumplí. No. El venir aquí a la casa de Dios es esforzarse en venir y pelear y luchar la batalla espiritual para poder tener esa bendición. ¿O que solamente me voy a gozar y me voy a sentir bendecido de parte de Dios cuando la iglesia esté llena? Si nada más estamos 4, estamos 5, estamos 6. No, pues es que Dios no está. No, hermano. Aquí va a depender de cada uno. Por eso le decía David a su hijo Salomón: tú sé hombre, pero esfuérzate y demuestra que eres hombre. Por eso le digo, hermano, que el verdadero cristiano lo va a demostrar con hechos, no con palabras, no con que se sepa toda la Biblia. El diablo se la sabe y se la sabe mejor. ¿De qué sirve que sepa toda la Biblia si no salgo? ¿De qué sirve que yo sea todo un erudito en la escritura si mi vida se está perdiendo cada día? Necesito ser esforzado. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar las bendiciones o las promesas que Dios me ha hecho. Dios dijo que me va a prosperar. Sí, si yo guardo sus estatutos, si camino en sus decretos, Dios me va a prosperar. Hay una promesa, pero esa promesa es condicional. Al que toca, se le abre. Al que llama, se le escucha. Al que pide, se le da. Al que sigue los estatutos, se le prosperará. Pero creemos, hermano, que prosperidad es llenarme enseguida de lujos y comodidades, de cambiar de camioneta, de cambiar de casa, de traer mejor ropa, de tener, hermanos, un mejor edificio como templo. En fin, prosperidad enseguida, hermanos, lo ubico o lo visualizo en lujos y comodidades. No, hermano, no se está refiriendo a nada de eso. Mire, en el hebreo, hermanos, esta palabra prosperidad, o la frase cuando dice para que prosperes en todo lo que hagas. Mire, en el original hebreo, hermanos, la palabra prosperes, o para que prosperes, es shakal, que su raíz primaria, hermanos, es ser, hacer o actuar. Por implicación, hermanos, habla de ser prudente, de ser sabio, de tener, hermanos, un entendimiento claro, de prestar atención. No está hablando de riquezas, ni lujos, ni comodidades. Para que prosperes en todo lo que hagas. Vaya, voy a parafrasearlo entonces esta frase. Diría entonces David a su hijo, Salomón: mira, tú sigue el camino que se te ha enseñado, busca de Dios cada día, aprende la palabra de Dios, atesórala, ámala, vívela,
Apasionate en su palabra, para que seas sabio, para que seas prudente, para que no te equivoques y para que todo lo que hagas, lo hagas con sabiduría. No está hablando de edificios, ni compañías, ni cuentas en el banco. No está hablando de eso, hermano. Pero nomás escuchamos la palabra prosperidad y se nos viene el signo de pesos. No, hermanos, en el hebreo no habla. El hebreo, hermanos, la palabra chacal no habla, hermanos, para nada de las finanzas. Está hablando de la manera en que estamos actuando, pero estamos actuando sabia y prudentemente. Es estar, hermanos, caminando con una sabiduría de Dios, con un conocimiento y una inteligencia para hacer las cosas bien. Eso es el prosperar. Eso es el prosperar, hermano. En cierta ocasión andaba Sócrates, hermano, en lo que en aquellos años se conocía allá en Grecia, no sé, como un tianguis, el tianguis de aquel entonces de Grecia. Y andaba Sócrates, hermano, caminando por ese tianguis, mirando, no sé, hermanos, los microondas de aquel entonces, las pantallas plasma de aquel tiempo. No sé, viendo, hermanos, algún comedor, viendo, hermanos, un sillón reclinable. No sé lo que había en aquel tiempo. Y se lo encontraron, hermanos, sus discípulos. Y le dijeron, tal vez se acercaron y le dijeron, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Pues no, que tú nos hablas y nos dices que nada de esto sirve, que todo esto es pasajero. Ya vimos que tienes como 2 horas aquí en el tianguis. ¿Qué pasó, Sócrates? ¿Sabe qué le contesta Sócrates a sus discípulos? Sí. Llevo 2 horas caminando por todo el tianguis, ya le di vueltas. Y he llegado a la conclusión de que todo esto es basura. De que nada de esto va a prosperar. De que nada de esto va a sobresalir, de que nada de esto tiene relevancia, de que todo esto se va a podrir. Miren, diciendo un nombre totalmente pagano. ¿Cómo decía y cómo se expresaba, hermano? Y hay veces que nosotros perdemos más tiempo en otras cosas vanas que en buscar el sometimiento a Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Sígame con su vista, hermanos, le voy a leer estos versículos del 11 al 14 en la traducción lenguaje actual. Es una versión parafraseada, un poco más clara. Dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tiene en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Dios no nos pide algo que no podemos hacer. Dios nos pide algo, hermano, que nosotros podemos hacer. Dios no nos va a pedir cosas imposibles. Él nos conoce porque Él nos hizo. El Salmo 139, verso 15, mire cómo dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Aún, hermanos, en lo más oculto del vientre, ahí fue formado por las manos de Dios. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y hay veces que nosotros le decimos, Señor, tú quieres que obedezca tu palabra, tú pides que vaya a hacer esto, tú pides que vaya a hacer lo otro. Señor,
pero, oye, es que mira la situación en la que estoy viviendo, mira cómo está mi vida, mira, Señor, por lo que estoy pasando. Oiga, hermano, no es necesario, yo creo que le digamos a Dios, porque Él nos hizo y Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe, hermanos, de lo que tenemos necesidad. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sacar, hermanos, el carácter de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para poder entonces vivir una obediencia, un sometimiento a la palabra de Dios. Nacer de nuevo. Ese nacimiento, en el griego, hermanos, es genao, que habla de genes. De ahí se deriva la palabra genética. Ahora, nosotros tenemos que cambiar nuestra genética, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de sentir la vida. Tenemos que vivirla, sentirla, apasionarnos como Dios quiere que lo hagamos. Ahora tenemos que reflejar el carácter de Dios. ¿Queremos ser obedientes? Vivamos como Dios quiere que vivamos. Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. No a mi manera. No justificándome, ni argumentándome, no. Sino haciendo lo que Dios quiere que se haga. Capítulo 18 de Ezequiel, verso 12, lo voy a leer. También en la traducción lenguaje actual. Dice, porque mire, a veces nos justificamos en todo. Pero mire cómo lo marca aquí, hermanos. Los israelitas repiten a todas horas ese refrán que dice. Ellos se justificaban, por eso hablo, hermanos, de que a veces nos justificamos siempre. Y los israelitas así lo hacían. Hablando de un refrán. ¿Cuál refrán? Dice, los padres hacen y los hijos la pagan. Ezequiel capítulo 18, verso 2. Este refrán, hermanos, yo se lo estoy leyendo de una manera parafraseada en la traducción lenguaje actual. Pero esta era, hermanos, la justificación que decían ellos tener. Los padres la hacen y los hijos la pagan. Pero yo me pregunto por los que repiten. Verso 3. Porque yo les aseguro que ese refrán no volverá a repetirse en Israel. La vida de todo ser humano me pertenece. Tanto la que los padres como la de los hijos. Solo morirá el que peque. Y a veces decimos, no, es que mi padre, mi madre, por mi tío, por mi abuela, en fin, por ellos estoy así. No. Ya en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Los hijos entonces, hermano, van a aprender del ejemplo de los padres. Hablamos de David. David le enseñó un ejemplo a su hijo. Muchos como padres, hermano, a veces renegamos porque nuestros hijos son desobedientes, porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros pedimos, porque nuestros hijos no se someten a nosotros, porque les tenemos que repetir muchas veces la misma orden para que la puedan hacer. Pero ¿saben por qué no se obedece? Porque nosotros no obedecemos a Dios. Cuando nosotros aprendamos, hermano, a obedecer a Dios, vamos a enseñarles el ejemplo a nuestros hijos de cómo es el sometimiento a Dios. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Y a veces lo que escuchan son puras mentiras. Porque nosotros como padres les exigimos a los hijos que hagan cosas que nosotros como padres no hacemos. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? Es muy fácil, hermano, prometer. Es muy fácil prometer y hasta regalar lo que no tenemos. Ejemplo, si yo ahorita dijera, si alguien de aquí recibiera una herencia de $1,000,000, si alguien el día de mañana recibe la noticia de que ha heredado $1,000,000, estaría dispuesto a dar $100,000 para terminar de construir el templo? Yo creo que cualquiera diría que sí. Yo ahorita recibo la noticia de que voy a recibir mañana
1,000,000 de pesos en herencia. Y yo digo, no, 100,000 pesos no. Yo doy 250,000 pesos mañana. Pero ya teniéndolos en la mano, se me olvida hasta qué hora se empieza el servicio. Y en lugar de venir al servicio, allá me van a ver en una agencia, sacando un auto último modelo, buscando otra residencia para cambiarme. Por eso Dios no se lo va a dar. Claro, porque es muy fácil prometer lo que no tenemos. Es muy fácil prometer lo que no tenemos. Por eso Dios no nos pide lo que no tenemos. Dios nos pide lo que tenemos. Ese es el problema. Que nos la pasamos prometiéndole a Dios lo que no podemos cumplir. Y a Dios le agrada que le prometamos lo que podemos cumplir. De ahí es donde Dios, hermanos, se agrada para que nosotros podamos ser bendecidos. Nos hemos convertido entonces en cristianos sin compromiso. A veces no somos ejemplo para nuestros hijos. Y nuestros hijos, si hablaran, hermano, lo que sienten verdaderamente de nosotros o lo que piensan de nosotros, y si pasaran aquí al frente y dijeran lo que piensan y han visto en nosotros, créanme que ya no regresaríamos por vergüenza a la iglesia. Porque ellos han visto en nosotros, hermano, otro que aquí en la iglesia aparentamos ser otro. Hay veces que como padres nos hemos convertido en piedra de tropiezo para nuestros mismos hijos. Porque nuestros hijos han visto en nosotros, hermano, no un hombre valiente y esforzado, no, sino alguien que no tiene esa vocación, esa integridad, ese llamamiento, hermanos, genuino de parte de Dios. O no es que no lo tenga, sino que no lo ha querido asimilar y comprometerse para servirle a Dios. La obediencia entonces es posible. El Salmo 108, verso 13, dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? En la Biblia Dios habla hoy, lo marca de otra manera. Este mismo versículo dice: con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. ¿Quién lo hará? Dios, no nosotros. Quiere decir entonces, hermano, que afirmar que la obediencia es posible es afirmar que está en nuestras manos la voluntad de hacer o de ser obedientes a la palabra de Dios. En Dios haremos proezas y Él hollará o aplastará a nuestros enemigos. En Dios. Quiere decir que sí es posible la obediencia. No quiere decir entonces que esto sea fácil, para nada, hermanos. Por eso decía al principio, hay veces que nos duele, y el obedecer a Dios, como hemos hablado semanas atrás, el obedecer a Dios duele y cuesta, porque no es fácil obedecer a Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por obedecer a Dios? Y hay veces que tenemos que hacerlo bajo presión. ¿A quién nos gusta levantarnos temprano para ir a trabajar? ¿A quién nos gusta, hermano, salir a las 4 o 5 de la mañana a tomar el camión para ir a trabajar cuando esas horas, hermano, la temperatura está demasiado baja? Pero ¿por qué si vamos a trabajar cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando está haciendo polvo, cuando está, hermanos, haciendo mucho calor? ¿Por qué si vamos a desarrollar un trabajo secular para un patrón que a veces hasta mal nos paga, y para Dios no lo hacemos? Porque no, hermanos, se ve entonces qué tan cristianos somos. Ahora, entre más amamos a Dios, más obedecemos su palabra. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto estamos obedeciendo? ¿Cuál es la relación, hermano, que tenemos entonces? ¿Qué relación es la que tenemos con Dios? En lo íntimo, no en lo público. Porque aquí en lo público, hermano, cualquiera es cristiano. Yo puedo pasar al frente y hablar y cantar y hasta danzar y hablar en lenguas y echarme maromas y hacer muchas cosas. No. Yo estoy hablando de lo íntimo. De esa intimidad donde nadie me ve. ¿Qué tan obediente soy delante de Dios? Donde nadie me ve, no donde soy visto.
Porque conforme yo haga las cosas en lo oculto o en lo íntimo o en lo privado, Dios me va a premiar en lo público. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer, hermanos? Ahora, ¿qué nos impide obedecer a Dios? ¿Qué nos impide, hermano? Ser obedientes. Quiero concluir. Romanos capítulo 6, verso 6. Concluyo con esto. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, hermano. Nuestro viejo hombre, tenemos que morir a todo aquello que antes nos hacía caer cada día. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, hablando ahora a la iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice el verso 12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque las concupiscencias, porque los placeres, porque mi carne no ha aprendido a someterse a Dios. Entonces, nosotros vamos a obedecer a Dios conforme amemos a Dios. Jonás amaba a Dios, por eso obedeció a Dios. A pesar de estar 3 días en el vientre, obedeció a Dios. Jeremías, a pesar de que Dios, hermano, le ponía una serie de ejemplos tan difíciles, obedecía por amor a Dios. Nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a obedecer a Dios? Depende, hermanos, entonces, del grado de amor que le tengamos a Dios, va a ser la obediencia que haya en cada corazón. Esa es la obediencia, hermanos. Y hay cosas que no nos gusta hacer, pero las tenemos que hacer. Las tenemos que hacer. Cierra sus ojos.